Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él hace las obras, creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es continuación del de ayer, cuando se nos decía que el mismo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, si me conocierais a mí, a Jesús, conoceríais al Padre. Todo este Evangelio de hoy, muéstranos al Padre, pero como tanto tiempo no ves que el Padre y yo somos uno. Es ese gran misterio del Dios uno en tres personas, donde el Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre, pero en cuanto a divinidad es única. Y de ahí esa unión única, unión de personas en este mismo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cosas fáciles de decir, pero no tan fáciles de entender, porque escapa es el problema de la revelación de lo que es Dios. Dios se nos revela, nos dice aquello necesario para la salvación, pero siendo Dios infinitamente más que el hombre, pues siempre queda esa incomprensión del hombre hacia Dios. El hombre no puede entender en todo, puede captar muchas cosas del misterio de Dios, faltaría más, para eso tiene la razón, pero no es suficiente para que una criatura pueda entender y comprender la grandeza del Creador, faltaría más. Mientras que la primera lectura es este viaje de San Pablo, primer viaje de San Pablo, donde él predica. Y es muy curioso porque ante esta predicación la hace un sábado en la sinagoga. La gente queda contenta, les ha hablado de Cristo, de la historia de Israel, hasta llegar a Cristo, y presenta a Cristo como el Mesías, el que tenía que venir, y deja la segunda parte para el otro sábado, sábado siguiente. Aunque ya había hablado de Cristo y de su resurrección y cómo lo habían hecho matar y tal. Y dice que ese sábado siguiente, casi toda la ciudad acude a oír la palabra del Señor. Y dice que muchos judíos, aquí por judíos se entiende los judíos judaizantes, o sea, los judíos, se llenan de envidia, responden con blasfemias a las palabras de Pablo, o sea, responden contra Cristo. Y entonces ya Pablo y Bernabé, los dos megaapóstoles, pues se lo dicen claro: teníamos que anunciar primero a vosotros, no habéis querido, pues ya que nos rechazáis la palabra de Dios, nos dedicaremos a los gentiles. Y se crea una de las primeras comunidades cristianas, en principio hechas por gentiles, por no judíos. Seguro que habría algún judío por ahí también, pero tal como lo plantea es así. Y el odio se va acrecentando contra Pablo y Bernabé, y sale esta curiosidad, ¿no? Como los judíos incitan a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios. ¿Qué quiere decir distinguidas? O sea, judías, a las judías distinguidas del pueblo, para que provoquen una persecución contra Pablo y Bernabé. Y así expulsan de la ciudad a Pablo
y Bernabé, no solo de la ciudad, sino del territorio. Y ellos hacen aquello que dice Jesús en el Evangelio, se sacuden el polvo de los pies contra ellos. No nos queréis, muy bien, problema vuestro. Os hemos traído la salvación. Nos expulsáis porque os hablamos de Cristo. Caerá sobre vuestras cabezas. Ni el polvo de este pueblo queremos. Y caerá vuestras cabezas porque habéis rechazado al único Señor, al único Salvador, al que, como diría el Evangelio de ayer, es el camino, verdad y vida, el único que lleva al Padre. Es el único, no hay más que Cristo. No lo queréis, no queréis hablar de Él. Rechazáis la salvación que Cristo os da. O es que no eran conscientes, o sí o no, que no, si no importa eso, de la conciencia o no conciencia. Es esa forma altiva, esa forma de juzgarlo todo desde arriba, e incluso a nuestro Señor. Bien, así lo queréis, ningún problema. Es por eso que también en nuestra sociedad hemos de ser un poco, a veces, un poco más listos. También los curas y los obispos a veces. Ya sabemos que hay mucha gente que rechaza a Cristo. Lo que hemos de trabajar es por aquellos que lo acepten, para que puedan realmente vivir una vida santa, para que con su apostolado, su ejemplo, su amor puedan llegar a muchas más personas. Pero ir contra ese muro de aquellos que una y otra vez rechazan a Cristo y hacerlos pasar como cristianos, eso es un absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Y es lo que muchas veces hacemos, hace creernos de una forma rarísima que estamos en una sociedad cristiana, cuando la gran mayoría de nuestro pueblo ha abandonado la fe, le ha dicho a Cristo: no te queremos, no creemos en ti, no eres nadie, nosotros somos Dios y hacemos lo que queremos. Bien, ante el rechazo a Cristo solo queda una cosa, pues iremos por los paganos, iremos por aquellos que pueden llegar a reconocer a Cristo, que pueden llegar a salvarse, que pueden aceptar como Salvador, como camino, verdad y vida a Cristo, que es el único que, dando la vida por nosotros, nos abre las puertas a la vida eterna.